Bienvenidos una vez más, estudiantes de la formación de los 5 pasos. Y bueno, hoy vamos a tratar, siguiendo en la serie de la generación del yin y el yang, la dualidad y la formación de la múltiple diversidad del universo. Hoy seguimos hablando del yin y el yang. Explicábamos en el vídeo anterior las leyes que que afectaban al yin y al yang, y en este caso podemos hacer referencia a esos movimientos de interrelación entre los niveles de yin y de yang. Lo primero que podemos ver es que el yin y el yang, que son dos valores que están constantemente en movimiento, pueden perder su equilibrio y que podemos encontrar en un momento dado que la cantidad de yang o de yin puede aumentar o descender. Además, recordábamos la ley que nos indicaba que su aumento o descenso está en equilibrio, así que podemos observar que cuando el yang es más pequeño, el yin tiende a aumentar, y cuando el yin disminuye, el yang es el que tiende a aumentar. De ahí que podemos entender varias situaciones a lo que llamamos ascenso, como en este caso esta imagen nos habla de un predominio de yang. Se está refiriendo a que el yang en este momento es mucho más elevado, la cantidad de energía yang, de aspecto yang, que existe es mucho más elevada que la del yin. Por lo contrario, cuando hablamos de descenso, nos estamos refiriendo justamente a el caso contrario, cuando es el yin el que ha perdido una cantidad de energía y por ello se ha hecho con valor más pequeño que la cantidad de yang. Siempre, siempre, siempre podremos utilizar ambos indistintamente, puesto que, como podemos ver, tanto en este ejemplo, donde el yang estaba en ascenso, podíamos también entender que el yin estaba en descenso. Y aquí, donde el yin estaba en descenso, podríamos entender que el yang estaba en ascenso. Pero debemos de entender algo muy importante, y es que cuando hablamos de ascenso de yang, nos estamos refiriendo a que en ese momento hay una energía yang que está impulsando que nuestro yang crezca más. En este caso, cuando hablamos de un descenso, nos referimos a que hay, como en el caso del ejemplo, una energía yin que está perdiendo fuerza, por lo cual está descendiendo. Entonces es muy importante saber cuál de ambos está siendo afectado para poder hablar de él. Si el que está siendo afectado de forma positiva, es decir, está creciendo, hablaremos de un ascenso. Y en caso de que la forma en la que está siendo afectado sea de una forma negativa, es decir, está perdiendo fuerza, hablaremos de un descenso. Y así podemos ver la diferencia, variación que nos podemos encontrar entre yin y yang. Cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de una gran cantidad de yang por encima de el valor normal que debe de tener. Cuando hablamos de una deficiencia, un vacío, estamos hablando de un valor por debajo de lo que debería de tener. Podemos observar en la gráfica cómo esa línea nos marca lo que sería el valor normal, y en este caso han decidido utilizar el yang. Podemos ver que el yang está en exceso o plenitud porque está superando la línea de lo que sería el equilibrio, mientras que al lado en la deficiencia podríamos ver el yin está totalmente por debajo de la línea, estaría en deficiencia frente al yang. De hecho, podríamos ver que hay un espacio vacío, de ahí hace referencia a un vacío, una deficiencia, ¿no? De igual manera podemos ver que tanto el yang como el yin pueden estar en exceso, y tanto el yang como el yin
pueden estar en insuficiencia. De hecho, podemos ver cómo afectan los diferentes. Y es que podemos ver que el aspecto yang, cuando aumenta más del equilibrio, provoca un calor. Recordamos que el calor era un aspecto de la dualidad del yang. Y en cambio, cuando tenemos un yin en exceso, están provocando un frío. De igual manera, si nos vamos al lado de la insuficiencia, nos encontraremos lo contrario. Es decir, cuando el yang es el que se mantiene en equilibrio, pero se reduce el yin, viendo los colores podemos ver que el color más negro representa al yin, en este caso es el yin el que se encuentra en el yin es el que se encuentra en equilibrio y es el yang el que está en insuficiencia. Por lo tanto, aquí no es que se genere un frío porque haya mucho frío externo que provenga de fuera a afectar. La diferencia está en que el calor del yang ha perdido fuerza y no puede equilibrar, con lo cual hay un frío. De igual manera, si nos vamos al ejemplo donde el yin es el que está en insuficiencia, sucede lo mismo. El frío del yin no puede equilibrar al yang, que aunque se encuentra en equilibrio, como el yin está más débil, no le puede contrarrestar y por eso tendremos una calor. Y las diferencias entre una y otro aspecto será que cuando están en exceso hablaremos de un calor, un frío externo, es decir, cuando afecta desde fuera, como podemos ver en el ejemplo de la imagen, cuando un yang aumenta por efecto de un calor externo, en este caso estaríamos recibiendo el yang de fuera y estaríamos teniendo un calor que ha sido traído desde fuera. En cambio, cuando estaríamos por debajo de los equilibrios, de la línea de los equilibrios, sería una deficiencia interna. Podría estar generada desde factores ambientales y externos, y por ello lo veremos con más detalle más adelante, pero es importante observar que pueden existir internos o externos. Es decir, un desequilibrio energético en el cuerpo, aunque el clima no tenga nada que ver, aunque no hayan factores externos que influyan, sería una variación de frío o calor interno.